Me llamo Antonia Ruiz. Tengo 67 años. He pasado la mayor parte de mi vida manteniendo todo en equilibrio, números, cuentas, emociones. Esa mañana me repetí que no era más que otro evento, otro día, en que me sentaría callada y dejaría que la vida fluyera sin mí. Me puse un vestido gris sencillo del mismo tono que el cielo de Guadalajara, antes de la lluvia. Y me recogí el cabello plateado como le gustaba a mi hija, suelto a los lados, ordenado atrás. La entrada del Palacio de las Flores brillaba con luces doradas y risas. La gente entraba en grupos de seda y perfume con copas de champán, ya en la mano, antes de que empezara la ceremonia. Caminé hacia la mesa de registro firme invisible. Un joven de traje negro me sonrió. «Buenas tardes, señora. Su nombre, Antonia Ruiz». Lo tecleó, su sonrisa cortés se congeló. Luego buscó una vez dos. El reflejo de la pantalla le temblaba en los ojos nerviosos. «Lo siento, señora», dijo bajito. «Su nombre no está en la lista». El aire se movió a mi alrededor. Detrás de él, por las puertas abiertas, un violín tocaba algo alegre. Se oían risas, el roce de los vestidos, el tintineo de cristal. El ruido sonaba lejos como otro mundo zumbando del otro lado de un muro. Me incliné un poco serena. «¿Podría revisar otra vez, por favor?» Lo hizo. Vi la lista, filas de nombres conocidos. Vargas, Beltrán, Wilcox. Luego, Ruiz. José Ruiz. Y debajo, Clara Ruiz Vargas. El apellido de casada de mi hija. Pero no había Antonia. Cuando levantó la vista, su cara había pasado de la confusión a la lástima. «Tal vez hubo un error», ofreció. «¿Quiere que llame al coordinador?» No, dije suave. «No hace falta». Me giré un poco y entonces lo vi a José de pie junto al arco de entrada cubierto de rosas blancas. Su corbata perfectamente anudada, el cabello del mismo plateado que el mío, pero más pulido caro. A su lado mi hija Clara en un vestido que brillaba como la luna reía, por algo que él le susurraba. Por un instante se pareció tanto a la niña que dibujaba castillos con crayones en la mesa de la cocina, que se me cortó la respiración. Entonces José me vio. Su sonrisa se abrió no de sorpresa sino de reconocimiento, mezclado con satisfacción. Caminó hacia mí lento, deliberado, como si esta fuera la escena que había estado esperando representar. Antonia dijo voz suave como siempre. «¿Viniste?» «Sí», señaló la lista en manos del joven. «Pero parece que no fuiste invitada». Miró al muchacho. «Asegúrate de que los extraños no entren. Es un evento privado». La palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. «Extraños». El joven se quedó sin saber qué hacer, atrapado entre el deber y la decencia. Yo le ahorré el problema. «Está bien», dije. Ya me iba. La sonrisa de José se profundizó. «Hay gente que nunca aprende cuándo quedarse lejos». Lo miré una vez más al hombre que había compartido la mitad de mi vida y reescrito la otra sin mi permiso. Luego a Clara radiante, intocada por la guerra silenciosa entre sus padres. Sus ojos se cruzaron con los míos solo un segundo, antes de girar fingiendo ajustar su velo. «Les deseo un día hermoso a los dos», dije bajito. Y entonces, porque era la única armadura que me quedaba, sonreí. «Pero acuérdate, José, tú me enseñaste lo que puede hacer un extraño». Caminé de vuelta por el patio, pasando a los invitados y la fuente de mármol pulido. Mis tacones repiqueteaban contra el camino de piedra como un metrónomo contando algo que solo yo podía oír. Al borde del Parque de las Magnolias, el sonido del violín se desvaneció detrás de mí, sustituido por cigarras y el susurro de los robles viejos. Una brisa ligera trajo el olor a magnolia limpio y familiar. Lo respiré hondo y seguí caminando. No miré atrás al edificio ni a las risas que salían de sus ventanas. Cuando llegué al coche, la primera gota de lluvia cayó en el parabrisas. Me quedé un momento manos sobre el volante, viendo cómo el agua trazaba líneas lentas en el cristal. Era raro qué callada podía sentirse la paz cuando parecía desamor. Arrancé el motor y me alejé rumbo a la carretera del río, donde las casas se volvían más viejas y el mundo dejaba de fingir ser amable.
El patio de mármol brillaba con reflejos de luces de cadena y la lluvia que empezaba a caer. Caminé despacio, paso a paso, cuidadoso, mis tacones repiqueteando contra la piedra mojada. El aire olía a champán y rosas, esa dulzura cara que una vez le enseñé a mi hija a reconocer en las bodas a las que íbamos juntas. Ahora era yo la que avanzaba entre las sombras, una invitada sin nombre, una madre sin lugar. Los invitados me miraban al pasar, curiosos al principio, luego rápido, educados, sus ojos desviándose. Sabían mejor que nadie cuándo fingir no ver. La sociedad de Guadalajara siempre supo eso. Una mujer se volvió hacia su esposo susurrando algo detrás de su copa de vino. Así, alcancé la palabra no invitada. No me detuve. El sendero giraba hacia el jardín detrás del salón. Más allá del ruido de risas y música de violín, había un zumbido suave de lluvia contra hojas de magnolia. Cuanto más avanzaba, más se apagaba el bullicio de la fiesta, hasta que solo quedó el eco de las cuerdas y el ritmo leve de mi respiración. Llegué a la fuente antigua en el centro del jardín. El agua brillaba bajo hilos de luz que se mecían con el viento. Toqué el borde de piedra y dejé ahí mis dedos afirmándome. Mis manos temblaban no de enojo, sino de esa mezcla rara de duelo y claridad que llega cuando una verdad por fin se completa. El violín dentro cambió a una melodía conocida, la favorita de Clara cuando era niña. El cisne. Recordé su primer recital hace años en ese pequeño auditorio escolar. Estaba tan nerviosa que casi olvidó cómo sostener el arco. Me arrodillé a su lado susurrando: «Solo respira. Deja que la música te recuerde». Eso fue antes de que todo se dividiera, antes de que José decidiera que la riqueza podía reescribir el cariño, que el control podía sustituir al amor. Había sido encantador, persuasivo, tan seguro de que su versión de la vida era la correcta. Yo creía que quería estabilidad para nosotros. Ahora entendía que solo quería posesión. Una ráfaga de viento cruzó el jardín. Mi cabello se soltó, algunos mechones plateados cayendo sobre mi cara. Los acomodé y miré hacia las ventanas iluminadas del salón. A través del cristal vi siluetas, figuras girando en el piso pulido. El vestido blanco de Clara destellaba como un rayo de luz entre ellas. Esperé que se volviera, aunque fuera un segundo, pero nunca lo hizo. Tomé aire lento. El dolor que me apretaba el pecho desde que oí las palabras del joven empezó ahí hasta a sentarse en algo más firme, más callado. No era paz todavía, no, pero algo parecido a la aceptación. Ya no formaba parte de ese mundo de adentro, pero no había desaparecido. Seguí aquí de pie en mi propio terreno, bajo el mismo cielo de Guadalajara que me había visto en cada pérdida y cada comienzo. La lluvia se hizo más fuerte. Caminé bajo la fila de magnolias, dejando que las gotas tocaran mis hombros, enfriando mi piel. A lo lejos el violín terminó sustituido por aplausos. Mis manos ya no temblaban. Las junté. Respiré el olor a tierra mojada y alcé la barbilla. Las luces detrás se difuminaron con la lluvia. Me volví hacia la puerta del jardín, el camino que llevaba a la calle callada, más allá del Parque de las Magnolias. En algún punto de esa quietud empecé a entender que la dignidad no es algo que otros dan o quitan. Era lo único que siempre había sido mío. Me detuve un momento bajo el último árbol, el agua resbalando por las hojas, como lágrimas que ya no eran mías. Recordé cómo años atrás en este mismo parque, Clara y yo solíamos sentarnos en una banca cercana a la fuente. Ella traía su cuaderno de dibujos y yo un termo de chocolate caliente. Hablábamos de todo, de las nubes que parecían dragones, de los pájaros que cantaban como si tuvieran secretos. «Mamá, ¿por qué la lluvia huele a dulce?», preguntaba ella, y yo inventaba respuestas tontas solo para verla reír. Esos momentos eran simples pero reales, sin las sombras que José empezó a tejer después. Ahora, con el vestido pegado a la piel por la humedad, sentí que esos recuerdos no se habían ido. Solo esperaban como semillas bajo la tierra. No necesitaba entrar al salón para ser parte de su día.
Mi amor por Clara no dependía de una lista ni de un asiento asignado. Era algo que llevaba dentro firme como el roble que me cobijaba. Un trueno lejano retumbó suave como un suspiro del cielo. Seguí caminando el sendero de grava crujiendo bajo mis zapatos. La puerta del jardín estaba entreabierta invitándome a la libertad de la calle. Al cruzarla no miré atrás. La paz que buscaba no estaba en las luces doradas del palacio, sino en este paso deliberado en el aroma a lluvia y magnolia que me acompañaba. Allá adentro la fiesta continuaría sin saberlo, pero yo ya había empezado la mía, una de verdad sin máscaras. El juzgado olía apenas a café y papel viejo. Todavía recuerdo el frío que se pegaba a los bancos de madera, cómo el aire parecía cargado de cosas no dichas. José estaba sentado frente a mí impecable como siempre, con la corbata del mismo azul profundo que usaba en todas las reuniones con clientes. Habló claro seguro como en sus presentaciones de negocios, solo que esta vez el producto era yo. Nunca estaba en casa, le dijo al juez. Le importaban más sus clientes que su propia familia. Clara apenas veía a su madre para la cena una vez por semana. Las palabras cayeron como piedritas. No lo interrumpí. Me había prometido no discutir, no llorar. Había visto en qué se convertían las mujeres en salas como esta, voces quebradas, caras sonrojadas, hombres recostándose con paciencia ensayada. No le daría esa satisfacción. Mi abogado, un hombre bueno llamado Ricardo, intentó hablar por mí. Mencionó las horas que trabajé para levantar nuestro negocio, cómo construí la firma de contabilidad que pagaba la casa, las clases de piano de Clara, el segundo coche de José. Pero José negó con la cabeza, sonriendo como corrigiendo un error pequeño. Otra vez distorsiona las cosas, dijo. Siempre lo hace. Clara estaba sentada entre nosotros, las manos pequeñas apretando la correa de su mochila. 16 años. Lo bastante grande para entender, pero demasiado joven para ver la arquitectura de mentiras que los adultos podían construir. Me miró solo una vez, los ojos asustados, buscando algo firme. Intenté sonreír. Se volvió antes de que pudiera. Cuando el juez leyó la decisión, su voz era calmada, burocrática. Custodia parcial. Fines de semana compartidos. La dirección de José como residencia principal. Sonaba justo equilibrado. En realidad era el lento desmoronamiento de mi hogar. Después salí del juzgado al sol cegador de Guadalajara. José se acercó a mi lado, tono bajo, casi amable. Podrías haberlo hecho más fácil si hubieras escuchado. No respondí. Solo vi su reflejo en la ventana de un coche que pasaba, su cara clara, la mía, borrosa a su lado. Por un largo momento parecimos dos versiones de la misma vida reflejadas y rotas. Ese fue el día que aprendí que el silencio podía parecer fuerza. Me mantuvo erguida respirando. Pero con los años empecé a preguntarme si el silencio también era la jaula que me mantenía ahí. Esa noche la lluvia no paraba. Se deslizaba por las ventanas en rayas largas, cansadas lo bastante suaves, para amortiguar la ciudad afuera. Dejé la tetera silbando en la estufa, mientras iba al closet del pasillo, el que todavía olía apenas a cedro y tiempo. Detrás de una pila de cobijas dobladas había una caja fuerte pequeña de hierro ennegrecida en las bisagras. No la abría desde hacía años. La llave colgaba de una cinta delgada dentro de mi joyero. Mis manos temblaron solo una vez al girarla en la cerradura. Las bisagras gimieron en protesta, soltando un aliento de polvo y memoria. Adentro había carpetas amarillentas por la edad, documentos de herencia, formas de impuestos viejas y un sobre marcado bienes familiares Ruiz. La letra de mi papá se curvaba en la esquina con el mismo trazo que usaba para las listas del súper. Había sido meticuloso, siempre recordándome que el papel era más honesto que la gente. Llevé los archivos a la mesa de la cocina, extendiéndolos bajo la luz cálida. La tinta se había deslavado, pero los números seguían claros: parcelas de tierra, acciones de negocios, escrituras de propiedades, todo registrado con cuidado. Él había construido todo despacio, con la clase de integridad que no dejaba lugar a atajos.
Seguí sus notas en los márgenes, cálculos recordatorios y mensajes pequeños para sí mismo. Antonia entiende esto mejor que José jamás lo hará. Había olvidado que esa línea estaba ahí. En algún punto entre el divorcio, las audiencias y los años de borradura, educada, me había convencido de que el mundo de mi papá se había ido. José siempre me aseguraba que la herencia era demasiado complicada, que sus abogados ya habían manejado el papeleo. Le creí una vez porque quería paz, más que pruebas. Pero la paz construida en términos ajenos solo es control callado. Serví el té y me quedé con los papeles hasta que la lluvia aflojó. El reloj sobre el fregadero pasó de la medianoche. Mi reflejo me miraba desde la ventana, más vieja, más firme, pero no terminada. Empecé a apilar los documentos otra vez, ordenándolos por fecha y firma como lo hubiera hecho mi papá. La tinta se corrió apenas donde mi pulgar rozó el borde de una línea. Pensaron que lo olvidé. Susurré. Mi voz sonó tranquila, casi cariñosa, como hablando con los fantasmas que seguían vigilando. Afuera un trueno rodó sobre el río bajo y deliberado. Cerré los papeles en la caja fuerte, la puerta de metal chasqueando como el inicio de algo que aún no tenía nombre. La mañana en que supe lo que José había hecho, Guadalajara estaba envuelta en uno de esos silencios húmedos que parecen advertencia. Acababa de volver del mercado una bolsa de duraznos en las manos cuando llegó el sobre. Era grueso oficial sellado con el nombre de nuestro banco. Adentro un aviso de transferencia de propiedad, Ruiz Iña Asociados, listado como nuevo dueño de nuestra casa. Mi propia firma aparecía al fondo, perfecta y practicada. Me quedé mirando esa línea un buen rato. Los bucles y la presión eran míos hasta el detalle más pequeño, pero nunca había sostenido esa pluma, nunca firmado esa fecha. La hoja parecía un espejo reflejando una versión de mí que José había inventado. Cuando llegó esa noche dejé el sobre en la mesa de la cocina. Me saludó como si nada, corbata floja, voz suave, con olor a tequila. «¿Estás callada?», dijo. «¿De quién es esa firma?», pregunté. Apenas miró el papel. «La nuestra. Lo hablamos. Fue por reestructuración fiscal. Aceptaste hace meses». «No lo hice». Sonrió, una sonrisa pequeña, paciente, la que antes cautivaba a los inversionistas. «Antonia, seguro se te olvidó. Ya está hecho. Nos beneficia a los dos». Quise discutir, aventarle el papel en la cara. Pero había aprendido hace tiempo que el enojo solo lo alimentaba. Se nutría de él como de oxígeno. Así que no dije nada. Tomé mi bolso, las llaves del coche, y salí del cuarto antes de que mi voz me traicionara. Esa noche me quedé en una posadita junto al río de esas, con cortinas de encaje y lámparas disparejas. La dueña, una señora mayor llamada Mabel, me dio la llave sin preguntar. Miré el agua correr bajo el puente, lenta y negra bajo la luna, y entendí algo que había evitado años. José nunca quiso una compañera. Quería un testigo. A la mañana siguiente volví a la casa una vez más. El árbol de magnolia junto al porche estaba en flor, su aroma pesado en el aire cálido. Adentro los cuartos parecían más pequeños de lo que recordaba. Las paredes guardaban el eco leve de risas de Clara corriendo por el pasillo, con el cabello todavía húmedo de la lluvia. En la repisa la foto familiar enmarcada, el brazo de José, alrededor de las dos una sonrisa que una vez, hasta a mí, engañó. Abrí la caja fuerte de mi oficina y tomé solo lo mío, unos registros financieros, la pluma fuente de mi papá y la pulsera que Clara me hizo a los 12. Luego cerré la puerta y dejé la llave en el buzón. Sin abogados, sin escándalo, sin despedida. Alquilé un departamentito en el centro, arriba de una florería. Olía a lirios y papel, y las paredes eran tan delgadas que se oía la campanita cada vez que alguien compraba flores abajo. No era mucho, pero era mío. Cocinaba comidas pequeñas, leía antes de dormir, y aprendí el ritmo de la soledad. Al principio el silencio era insoportable. Luego se volvió compañía. José llamó 2 veces en los meses siguientes. La primera para preguntar si había reconsiderado un arreglo más civilizado.
La segunda para decirme que Clara prefería vivir con él. Las 2 veces dije solo «entiendo» y colgué. Empecé a caminar por las mañanas junto al río. Algunos días imaginaba que veía mi reflejo claro otra vez, sin las distorsiones de su voz, su control, su reescritura cuidadosa de quién era yo. Otros días solo veía ondas. Semanas después, un anuncio inmobiliario apareció en el periódico Residencia Histórica Ruiz, ahora disponible para retiros corporativos. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el cajón. No valía la pena sorprenderse. José siempre creyó que el legado era algo que se podía comprar. Pero esa noche, de pie en mi departamentito, el aire perfumado de lirios, entendí por fin algo que me tomó media vida aprender. El perdón no siempre es noble. A veces solo es miedo disfrazado de buenos modales esperando que llegue el valor. La primera vez que Clara usó sus palabras contra mí, su voz llevaba la misma seguridad cortante que antes solo era de él. Tenía 21 años, estudiante de último año, tono pulido y firme. Estábamos en un café cerca de la universidad, la luz del sol derramándose por la ventana sobre nuestras tazas de café. Llevaba un blazer impecable y un collarcito de oro, regalo de graduación de José. Mencionó con orgullo. «Nunca te importamos, mamá», dijo de pronto sin enojo, casi como repitiendo una lección memorizada. «Te importaba tu trabajo, tus clientes, tus números». Las palabras cayeron con precisión callada. Recuerdo mirar su cara viendo a José en la inclinación de su barbilla, en cómo no apartaba la vista después de decirlo. Me importaban las 2 cosas, dije suave. Pero a veces cuidar no se ve como uno espera. Sonrió educada y distante. Eso dice siempre papá, que tienes una forma de hacer que las cosas suenen mejor de lo que fueron. Quise decirle que cada noche tardía en la oficina era por ella, cada forma de impuestos, cada libro contable, cada hora sin dormir. Pero sabía que no lo oiría. Para ella mi esfuerzo era revisión. Para mí, supervivencia. Terminamos el café en silencio. Cuando llegó la cuenta insistió en pagar. «Papá dice que ya es hora de que maneje mis propias finanzas», dijo. «Dice que tú le enseñaste todo lo que sabe de eso». La dejé. Parecía la única forma que quedaba de decirle que estaba orgullosa de ella. Después de ese día nuestras llamadas se hicieron más cortas. Llamaba los domingos a veces para ponerme al día con la escuela o la búsqueda de trabajo. Las conversaciones eran cuidadosas, sin emoción real. Dejé de preguntar si quería venir. Sentía su incomodidad en las pausas. Un año en mi cumpleaños llegó un ramo a mi puerta. La tarjeta decía: «Feliz cumpleaños, mamá», de Clara y papá. La letra no era de ella. Puse las flores en un florero y las dejé junto a la ventana. Duraron más que el silencio que siguió. Intenté escribir cartas, nada sentimental, solo pedacitos de vida. Noticias del jardín. El perro nuevo del vecino, cómo las magnolias florecieron temprano ese año. Mandé 3 sobres en 6 meses. Ninguna fue contestada. Luego, una mañana de invierno, la vi en televisión. Se había unido a la empresa de José como socia junior. Estabas a su lado en un evento de caridad sonriendo frente a las cámaras. El subtítulo decía: «Ruiz y Vargas se expande». Una visión familiar. Por un momento no respiré. El entrevistador preguntó sobre valores familiares y Clara dijo: «Mi padre siempre me enseñó que la lealtad es presentarse pase lo que pase». Se veía radiante, serena y muy lejos. Apagué la tele y me senté callada a la mesa de la cocina. La casa se sentía más pequeña que nunca. Pensé en las noches en que se quedaba dormida en el sofá, mientras yo cuadraba los libros de la firma, cómo se acurrucaba contra mi brazo, y susurraba: «¿Ya vas a terminar? ¿Verdad, mamá?» Siempre decía que sí, pero el trabajo me jalaba de vuelta, y la mañana llegaba antes de que pudiera responder bien. Tal vez ahí empezó la distancia, no en el juzgado, no en el divorcio, sino en esas noches largas cuando confundí responsabilidad con amor. Para cuando Clara cumplió 24 dejó de llamar del todo.
El teléfono solo sonaba con números equivocados o vendedores. Dejé de revisarlo después de un tiempo. A veces, caminando por el Parque de las Magnolias, veía a madres jóvenes con sus hijas, hablando riendo sus manos, rozándose al caminar. Nunca me quedaba mirando, pero siempre aminoraba el paso. Quería recordar cómo se sentía ese calor sin dejar que me quemara. Una tarde estuve junto al río mientras el sol se hundía en el agua. El reflejo brillaba y se rompía con la corriente pedazos de oro disolviéndose en gris. Pensé en la cara de Clara en la tele sonriendo junto al hombre que reescribió nuestras dos historias. El amor, entendí, se había convertido en actuación. Y yo ya no formaba parte del elenco. Era martes por la tarde, finales de verano, cuando lo vi. El aire afuera colgaba espeso con olor a lluvia que aún no caía. Estaba navegando en el celular hábito callado antes de dormir, cuando apareció una publicación de un excompañero, alguien con quien no hablaba desde hacía años. ¡Qué felicidad por esta pareja que hermosa! Clara Ruiz y Miguel Vargas. 12 de octubre en el Palacio de las Flores. Mi pulgar se congeló en la pantalla. La foto era luminosa, llena de rosas blancas y sonrisas con champán. Clara en el centro, su mano descansando leve en el brazo de un hombre. Se veía radiante, ojos brillantes, cabello recogido en rizos suaves. Y ahí estaba mi apellido en su nombre de soltera, un fantasma junto al que ya no me pertenecía. Lo miré hasta que las palabras se difuminaron. Sin invitación, sin llamada, ni un mensaje. Por un largo momento no supe si el dolor en el pecho era enojo o incredulidad. Había imaginado muchos futuros para ella, pero ninguno sin mí. Bajé el celular y fui a la ventana. Afuera las farolas parpadeaban entre los robles cubiertos de musgo. El aire de Guadalajara siempre se sentía más pesado de noche, como si la ciudad cargara demasiados secretos para descansar. Apoyé la mano en el vidrio frío. En algún punto del otro lado de la ciudad, mi hija planeaba una boda y yo me enteraba por la publicación de un extraño. Preparé té, pero no lo tomé. El silbido de la tetera aún resonaba después de parar. Me senté a la mesa, la luz de la ventana bañando todo en plata. El tiempo se volvió sonidos pequeños, el tic-tac del reloj, el zumbido suave del refrigerador, el llamado lejano de un tren más allá del río. Pasaron horas. No me moví. Pensé en las promesas que me hice, que sin importar lo que José hiciera, sin importar lo que pasara entre nosotros, nunca perdería mi lugar en la vida de Clara. Pero lo perdí. No con una pelea, no con una palabra final, sino con un silencio que se estiró tanto que se tragó todo. Cuando el reloj dio la medianoche, tomé el celular otra vez. La publicación tenía docenas de comentarios. ¡Qué lindo! Merecen toda la felicidad del mundo. Los leí todos buscando mi nombre, aunque sabía que no estaría. Ni una mención, ni un recordatorio de que existía. Cerré la app y puse el celular boca abajo. El reflejo de la pantalla quedó en la mesa, brillando leve, antes de apagarse. Me recosté en la silla dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. La casa vieja crujió con el peso de la humedad. En el estante cercano estaba la misma cajita de música de porcelana que le regalé a Clara por su cumpleaños 16. No la abría desde hacía años. La tomé ahora girando la llave en la base. La melodía sonó suave, metálica, frágil, las notas doblándose con la edad. La imaginé de niña otra vez sentada en el suelo con las piernas cruzadas inclinando la cabeza, mientras veía girar a la bailarina en círculos lentos. Nunca se marea, había dicho Clara. No tiene por qué, le contesté entonces. Solo sigue. La canción terminó antes de que me diera cuenta de que las lágrimas me nublaban la vista. Me las sequé y me reí bajito de mí misma. La edad te enseña la diferencia entre tristeza y claridad. A menudo se ven iguales. Afuera las primeras gotas de lluvia empezaron a caer lentas y deliberadas, golpeando la ventana como un ritmo viejo que yo conocía. Me quedé ahí hasta que el cielo empezó a clarear, pálido y gris sobre los tejados.
Al amanecer la publicación seguía en mi celular la misma foto sonriéndome. Pero algo en mí había cambiado. El duelo entendí podía endurecerse en algo más frío, algo que podía pensar claro, respirar despacio y planear. Y así terminó la larga noche, no con desamor, sino con una extraña firme clase de enfoque. 2 mañanas después de la lluvia me encontré manejando al otro lado de la ciudad, al extremo callado de la calle Morelos, donde las casas se juntaban como viejos amigos susurrando secretos. La dirección seguía siendo la misma que aparecía en el testamento de mi papá, aunque la pintura del letrero se había deslavado hace tiempo. Rafael Mendoza, abogado. Rafael había manejado la herencia de mi papá hacía casi 30 años. Entonces era un hombre enérgico, cuidadoso, de unos 40, con ojos que no se perdían nada y voz que llevaba el peso de la ley, sin necesidad de alzarla. Cuando entré a su oficina otra vez, medio esperaba encontrarla vacía. En cambio, allí estaba más viejo, más delgado, el cabello blanco, pero la agudeza en la mirada intacta. Se levantó lento de su escritorio al verme. «Vaya», dijo sonriendo leve, si no es Antonia Ruiz. «¿Cuánto ha pasado? 2 décadas. Tal vez un poco más». «Más cerca de 3», respondí estrechando su mano. Su piel se sentía fresca, pero el apretón firme. Me indicó que me sentara y puse una carpeta de cuero gastada en su escritorio. Adentro estaban los papeles que saqué de mi caja fuerte, los mismos que mi papá firmó hace tantos años junto con varios, que José había actualizado después del funeral. Todavía veía las notas a lápiz de mi papá en los márgenes, sus recordatorios escritos con mano firme. «Creo que algo se cambió», dije callada. «Algo sin mi acuerdo». Rafael se ajustó los lentes, jalando los papeles hacia él. Leyó en silencio varios minutos, pasando cada página con el cuidado de quien está acostumbrado a descubrir fantasmas escondidos en la tinta. El reloj de pared, tic-tac, entre nosotros. Al fin dejó la última página. Tenía razón en venir. Su voz era más baja ahora, más deliberada. «Tu esposo José Ruiz». «Correcto, presentó estas modificaciones después de la muerte de tu padre. Alegó que fueron aprobadas conjuntamente. Pero esta no es tu firma, Antonia. Yo manejé los asuntos de tu padre. Tenías el 50% de la herencia y el control de las propiedades familiares Ruiz. Nunca lo cediste. Estas, tocó las páginas falsificadas, son alteradas criminalmente». Miré los papeles, las palabras borrosas un momento. Era una cosa sospechar traición, otra verla confirmada en blanco y negro. Rafael se recostó estudiándome. «Todavía recuerdo a tu padre», dijo suave. «Confió en ti cada centavo, porque confiaba en tu juicio. Una vez me dijo: Antonia, ve el juego largo. Entiende la paciencia». Parece que tenía razón. Un largo silencio se estiró entre nosotros. La luz del sol por la ventana brillaba en el marco plateado de una foto vieja en su escritorio. Rafael y mi papá, dándose la mano afuera de esta misma oficina. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. Juntó las manos. «Si presentamos esto al registro civil junto con el testamento original y la evidencia de falsificación, el juzgado abrirá una revisión. Eso congelará cada activo que José movió a su nombre. Será complicado, pero es legal». Y Clara, pregunté antes de poder contenerme. «¿Quedaría atrapada en esto?». Rafael me miró con la bondad medida de quien ha visto demasiadas familias desarmarse. «No necesita quedar. Esto es entre tú y José. Pero debes saber, tienes suficiente evidencia para deshacer todo lo que él construyó». Exhalé lento. Por un momento imaginé la voz de José, calmada, confiada, segura de que su control era absoluto. Y debajo el tono firme de mi papá de otra vida. «El papel es más honesto que la gente». Junté los documentos y los deslicé de vuelta en la carpeta. Rafael se levantó conmigo, su mano descansando breve en mi brazo. «Si estás lista», dijo, «te ayudo a tratar de arreglarlo». Afuera el sol rompía entre las nubes. Me quedé en el porche, la carpeta vieja apretada contra el pecho, y por primera vez en años
Sentí el peso de algo cambiando como la verdad despertando de un sueño largo y deliberado. La casa estaba callada salvo por el tic-tac suave del reloj de la cocina. Afuera la noche de Guadalajara se pegaba a las ventanas aire espeso, cargado de olor a agua de río y bugambilia. Había apagado todas las luces, salvo una lámpara sobre la mesa del comedor. Su círculo de luz amarilla caía sobre las páginas regadas en la madera como piezas de un rompecabezas, olvidado hace tiempo. Estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos viejas, escrituras de propiedades, cartas de contadores con los que no hablaba desde hacía años. Los documentos se sentían fríos contra mis yemas, sus bordes curvados por la edad y el manejo. Cada uno guardaba un pedazo de lo que José se había llevado una firma, a la vez una mentira callada sobre otra. Mis manos temblaron al tomar el siguiente archivo, pero mis ojos seguían firmes. Ya no quedaba enojo, solo un enfoque claro deliberado. Había pasado años evitando estos registros diciéndome que la paz valía más que la prueba. Pero la paz, había aprendido, no significa nada cuando se construye sobre una mentira. Empecé a ordenar los papeles por año. 2010, 2011, 2012, el año que murió mi papá. Ahí empezó a aparecer la letra de José en documentos donde no pertenecía. Siempre había sido hábil con las palabras, el encanto, la facilidad de la autoridad. Pero los números eran mi idioma, y los números cuentan historias que ni los mentirosos pueden borrar. La noche se profundizó mientras leía los libros contables. Encontré las transferencias ocultas pequeñas al principio, 10.000 pesos aquí, 15.000 allá, disfrazadas como ajustes de consultoría o cuotas de mantenimiento. Se hicieron más atrevidas cada año moviéndose por cuentas nuevas, hasta que el patrón fue innegable. Mi propio nombre estaba en varias falsificado tan preciso que tomó tiempo ver la diferencia. Abrí una carpeta etiquetada Ruiz Inasociados. Bienes raíces. Adentro una transferencia de escritura que yo había firmado. O creía haberlo hecho. Los trazos eran míos, pero la fecha no. La letra había sido calificada. El sello del notario era de una mujer que nunca conocí. Me recosté la silla crujiendo suave debajo de mí. Por un largo rato solo miré la evidencia. No sabía si reír o llorar. En el fondo una parte de mí lo había sabido. Las seguridades suaves de José, sus sonrisas cuidadosas. Como siempre decía, confía en mí. Antonia, todo había sido parte de un guión que llevaba años perfeccionando. La tetera silbó leve en la estufa y me levanté a servir té, mis movimientos automáticos. El vapor empañó mis lentes. Recordé el día que compramos esta casa juntos, parados en la luz del sol, de la sala vacía, nuestras voces, resonando en paredes desnudas. Me había besado la mano entonces y dicho, este es el comienzo de todo. Tenía razón. Era el comienzo, pero no de lo que ninguno imaginaba. Volví a la mesa, tomé un sorbo de té y empecé a tomar notas. Apunté números de cuenta, fechas, discrepancias. El ritmo pequeño y metódico me afirmó. Ya no era una esposa revisando pérdidas. Era contadora otra vez, rastreando errores en un libro que solo yo podía leer. Cerca de la medianoche abrí el libro viejo de mi papá, el que guardaba en el cajón de su escritorio. El papel olía apenas a cedro y tabaco. En la última página, con su letra limpia y precisa, había 5 palabras. La verdad guarda su propio tiempo. Las seguí despacio con el dedo sintiendo su peso. Era como si las hubiera escrito para este momento exacto, sabiendo que un día me sentaría sola bajo esta luz, armando la verdad que él dejó. A la 1 de la mañana la evidencia estaba apilada en montones etiquetados. Deslicé cada juego en una carpeta transparente y las puse dentro de un maletín de cuero que no se usaba desde el día que dejé la firma. La cerradura chasqueó suave, un sonido con más finalidad que cualquier discusión que hubiera tenido con José. Salí al porche, el aire nocturno fresco contra mi piel. La luna colgaba baja sobre los robles plateando sus hojas. Me quedé ahí un buen rato respirando la quietud.
Mi corazón ya no corría. No había furia ni pena, solo una rara limpia sensación de preparación. Adentro la lámpara seguía brillando sobre la mesa despejada, su luz firme e inquebrantable. La apagué un movimiento deliberado a la vez. La oscuridad se asentó a mi alrededor, calma y absoluta, como el silencio antes de un veredicto. La oficina de Rafael olía apenas a papel viejo y roble pulido. Las persianas estaban corridas contra la luz de la tarde, pero una línea delgada de sol cortaba su escritorio iluminando la pila de documentos que le llevé la noche anterior. Estaba sentado detrás del escritorio, lentes bajos en la nariz, una lupa en una mano y las firmas originales de mi papá junto a las falsificadas de José. Ninguno habló un rato. El tic-tac constante del reloj de pared llenaba el silencio. Cada pocos segundos la pluma fuente de Rafael golpeaba suave el cristal, mientras pasaba de un documento al siguiente. Cuando al fin levantó la vista, su expresión era grave. «Tenías razón», dijo. «Las diferencias son sutiles, pero están. Mira la A, la curva está muy alta. Y aquí el espacio entre letras. José debió practicar tu letra meses». Me acerqué siguiendo la línea desigual que señalaba. Mi propio nombre me miraba desde el papel escrito por mano ajena. Parecía lo bastante familiar para engañar a quien no me conociera. Pero para mí era como oír mi voz en boca de otro. Falsificó al menos 4 documentos separados. Siguió Rafael apilando las páginas con cuidado. El más temprano del año que murió tu padre. Después se volvió más atrevido, alteró escrituras, cambió declaraciones de beneficiarios, movió acciones de la empresa. Me miró con cuidado. ¿Entiendes lo que significa? Asentí, aunque la garganta me apretaba. Significa que nunca esperó que mirara de cerca. Rafael suspiró juntando las manos. Antonia, he visto esto antes, pero no seguido entre esposos. Es deliberado, calculado. Sí, dije suave. Eso es José. Giró la última página para que la viera. Era la que más importaba la enmienda, declarando mi retiro de la herencia familiar. La tinta del sello del notario estaba deslavada, pero la fecha saltaba clara. El mes después del funeral de mi papá. Entonces estaba demasiado entumecida para leer con cuidado, demasiado lista para firmar lo que fuera, con tal de acabar con el papeleo y los pésames. Rafael empujó una declaración en blanco sobre el escritorio. Si firmas esto, lo presento al registro civil mañana temprano. La revisión empezará en 2 semanas. Una vez que empiece, los activos ligados a esas transferencias falsificadas quedarán congelados hasta que termine la investigación. Su tono era calmado, casi gentil, pero oía el peso debajo. Tomé la pluma. Mis dedos estaban firmes ahora. Una vez dijiste que mi papá confiaba en mí porque entendía la paciencia. Murmuré. Tenía razón, pero la paciencia tiene límite. Rafael me miró firmar. Cuando dejé la pluma exhaló callado como si hubiera estado conteniendo el aliento años también. Esto lo expondrás, sabes, dijo. Y no en privado. Habrá avisos en prensa, audiencias, tal vez, fechas en corte. Arrastrará su reputación por el lodo. ¿Estás lista? Lo miré al sol filtrándose por los papeles, dorando los bordes con oro pálido. Él construyó su nombre sobre mentiras, dije. Yo solo regreso la verdad a la luz. La mirada de Rafael se suavizó. Antonia, lo expondrás frente a todos. Me levanté tomando mi abrigo. Ahí fue donde me lastimó, primero respondí. Frente a todos. No me detuvo cuando fui a la puerta. Solo su voz me siguió baja y medida. Una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Afuera el aire era fresco y filoso. El sol de la tarde tardía se filtraba por las ramas de los robles, esparciendo pedazos de luz en la banqueta. Me detuve un momento respirándolo. Al otro lado de la calle la gente caminaba en grupitos riendo, sin saber qué frágil podía ser la ilusión de la justicia. Llevé la declaración firmada contra el pecho como algo frágil e indestructible. Años había confundido silencio con fuerza, aguante con paz.
Pero ahí en el zumbido callado de la ciudad, entendí que a veces la justicia no ruge, susurra. Cuando llegué al coche miré el edificio una última vez. El sol había cambiado bañando la ventana de la oficina en oro. La silueta de Rafael se movía lenta detrás de las persianas sellando los documentos, preparándolos para la mañana. Me golpeó entonces que el sonido de una pluma sobre papel podía ser la forma más suave de venganza. Y tal vez la más duradera. La mañana de la boda amaneció demasiado brillante para el otoño. La luz se derramaba por el mostrador de la cocina, convirtiendo mi taza de té en un espejito. Me había despertado antes del alba, no por emoción, sino por esa quietud que llega cuando un plan largo alcanza su fin. Los papeles ya habían sido enviados a Rafael la noche anterior. Cada firma, cada página, cada pedazo callado de verdad estaba listo para moverse solo. Me vestí con cuidado. No de negro, no en desafío, sino en gris pálido, el color de piedra curtida de calma antes de tormenta. El vestido era sencillo, ajustado en los hombros, cayendo limpio más allá de las rodillas. En la muñeca me puse el viejo reloj de plata que mi papá me regaló el año que se jubiló. Había dejado de andar hace años, pero lo llevaba igual. Me recordaba que el tiempo aún roto guarda su sentido. A las 10 manejaba rumbo al Parque de las Magnolias. Las calles brillaban bajo el sol temprano, hojas de magnolia relucientes como pulidas. La ciudad parecía intocada por el peso que cargaba. Guadalajara siempre fue buena disfrazando su historia, su belleza tan espesa que casi ahogaba a los fantasmas debajo. Cuando llegué al salón, el Palacio de las Flores estaba vestido de fiesta. Banderas blancas ondeaban sobre las puertas y el sonido de instrumentos de cuerda se filtraba leve por el patio. Estacioné al otro lado de la calle bajo la sombra de un roble y apagué el motor. El aire olía a magnolia y champán filoso y dulce. Revisé el celular. El mensaje de Rafael parpadeaba en la pantalla presentación programada. 12:30 p.m. 2 horas. Eso era todo lo que quedaba antes de que todo cambiara. Me quedé ahí un rato viendo al personal moverse como reloj, equipos de banquetes, descargando charolas de plata floristas, acomodando jarrones en la entrada. Un fotógrafo probando la luz. Era raro, casi tierno ver tanto orden cuando mi propia familia se había vuelto una colección de fracturas. Bajé del coche dejando que el viento rozara mi cara. Algunos invitados ya llegaban, sus risas flotando leves al otro lado de la calle. Nadie me vio. Caminé hacia el parque en vez de la entrada, eligiendo el sendero largo con bancas y la fuente antigua en el centro. El agua centelleaba al sol y encontré un rincón callado, donde el sonido amortiguaba la música del palacio. Desde ahí veía las ventanas altas, cortinas abiertas, candiles, esperando la noche. Dentro de esas paredes mi hija caminaría al altar. El pensamiento debería dolerme. En cambio sentí una rara claridad, como si todo el ruido de años pasados se hubiera asentado en una nota limpia. Me senté en la banca y toqué el reloj otra vez. Su cara estaba rayada, el cristal un poco nublado, pero aún veía mi reflejo leve. Mis manos más viejas ahora. Mis ojos firmes. Seguí el borde de la correa recordando la mañana que mi papá me la abrochó en la muñeca. «Un día tendrás que llevar la cuenta sola», dijo. Una brisa movió el parque trayendo el eco lejano de aplausos, alguien probando el micrófono tal vez. Imaginé la voz de José resonando en esas paredes, la misma que una vez me convenció de todo. Siempre amó tener público. Me quedé hasta que pasó un carrito de golf cargando arreglos florales, envueltos en seda blanca. El olor a rosas llegó hasta mí, mezclado con magnolia y algo apenas metálico de la fuente. Por un momento el aire brilló con memoria clara de niña corriendo por este mismo parque, su risa siguiéndola como luz del sol. Llevaba una cinta amarilla en el cabello y un cono de helado derritiéndose en la mano. Me había volteado entonces gritando: «¡Apúrate, mamá!». Parpadeé, y la imagen se disolvió en el presente, voces de extraños motores, el murmullo de invitados de boda. Casi era mediodía.
La brisa se enfrió cuando nubes empezaron a juntarse gris suave contra el cielo azul. Volví al coche y me recosté en la puerta viendo cómo una limusina negra se detenía en la entrada del palacio. El chofer bajó primero, luego José, impecable en su traje, a la medida, movimientos precisos como siempre. Saludó al coordinador del evento con su sonrisa practicada, la misma que engañó a jueces, clientes y hasta a mí. Saqué el celular del bolso y miré otra vez el mensaje. 12:30 p.m. Los segundos se sentían largos pero limpios, firmes, ciertos. Al otro lado de la calle los invitados empezaron a juntarse en la entrada, sus voces subiendo en un borbolloteo de emoción. Me quedé callada bajo el roble invisible, el reloj de plata fresco contra mi piel. No tic-tac, pero sentía el ritmo igual lento, deliberado, esperando. Cuando el viento cambió trayendo risas de adentro, me volví hacia el palacio. Una última vez. Desde donde estaba parecía casi en paz, sin saber que la verdad ya iba hacia él, callada como una sombra, regresando a casa. Cuando llegué a la entrada, la música ya había empezado. El zumbido suave de violines se filtraba por las puertas abiertas, mezclándose con olor a rosas y champán. Los invitados llenaban el patio en olas elegantes de color y risa. Me quedé al borde invisible al principio, luego me acerqué al escritorio blanco pequeño, donde un joven revisaba nombres de una lista impresa. Levantó la vista con sonrisa educada. «Buenas tardes, señora. Su nombre, Antonia Ruiz». Sus dedos se movieron rápido sobre el papel, luego más lento. Su sonrisa flaqueó. «Lo siento», dijo bajito revisando otra vez. «No está aquí». El sonido de su voz suave e inseguro pudo haberme roto una vez. Ahora apenas llegaba a la superficie. «¿Estás seguro?», pregunté aunque ya sabía la respuesta. Asintió disculpándose. «¿Quiere que confirme con la familia?». Antes de que pudiera responder, una voz conocida cortó el ruido. «No hace falta», dijo José dando un paso al frente. Su presencia era una actuación medida, compuesto cada detalle del traje y la sonrisa perfectamente arreglado. «No se le espera». Los ojos del joven saltaron entre nosotros inseguro. José dio un encogimiento leve de los que antes pasaban por encanto. «Te lo dije, Antonia. Los extraños no entran». Por un momento sostuve su mirada. Detrás de esa arrogancia calmada, casi veía al hombre que una vez me tomó la mano durante el parto de nuestra hija, que susurró promesas en esta misma ciudad hace décadas. Pero ese hombre ya no existía. Sonreí algo pequeño y firme que no llegaba a los ojos. Entonces, mira lo que puede hacer un extraño. Y con eso me di la vuelta pasando a la multitud, la puerta hacia la calle callada, donde la verdad ya esperaba. Esperé en el coche bajo la sombra de los robles, las ventanas apenas abiertas para dejar pasar el aire. El sonido de violines flotaba al otro lado de la calle, leve y elegante, la clase de melodía que llena un salón de luz, pero nunca llega a los rincones. Desde donde estaba, veía las ventanas altas del salón, su vidrio brillando oro al sol del mediodía. Adentro los invitados tomaban asiento. Un grito leve subió cuando alguien, seguramente Clara, entró al salón. El sonido era lejano pero inconfundible, un coro de festejo que se sentía a la vez ajeno y familiar. Cerré los ojos y dejé que la música me lavara como lluvia por una ventana. Mi celular descansaba en el asiento de al lado, su pantalla negra reflejando el mundo afuera, los árboles, las carpas blancas, el trazo de un pájaro pasando. Cuando vibró exactamente a las 12:30, no salté. Solo bajé la vista y leí el mensaje. Presentado. Una sola palabra seguida de las iniciales de Rafael. Por un largo momento solo sostuve el celular en la mano. El aire a mi alrededor pareció aquietarse, como si hasta las cigarras se hubieran callado. Luego lento lo puse de vuelta en el asiento y miré hacia el palacio otra vez. La música crecía ahora, las cuerdas llevando el ritmo lento de la marcha nupcial. Clara estaría caminando al altar. Pasaron unos minutos. Luego apareció la segunda notificación.
La pantalla se iluminó otra vez brillante contra el interior sombreado del coche. Alerta de negocios locales Ruiz Vargas Holdings, bajo revisión federal, por irregularidades en herencia. Otra siguió. Financial Times. Sureste. Cuentas corporativas congeladas, pendiente investigación. Mi corazón no corrió. No hubo triunfo ni grito de victoria. Solo un asentamiento callado dentro de mí. La clase de silencio que sigue a la verdad dicha, en voz alta al fin. Al otro lado de la calle vi movimiento cerca de la entrada. Un hombre de traje oscuro, socio de José, salió con el celular pegado a la oreja, expresión filosa y pálida. Otros lo siguieron susurrando, revisando sus propios aparatos. La música titubeó un latido, una excitación breve que apenas registró quien no sabía lo que acababa de empezar. Me recosté en el asiento, manos en el regazo. El aire olía apenas a magnolia y asfalto calentándose al sol. Pensé en mi papá entonces, en las palabras que me dijo una vez, mientras cuadraba su libro en la mesa de la cocina. La verdad toma su tiempo, Antonia. Pero cuando llega no toca, entra directo. Las nubes empezaron a juntarse sobre el parque gris suave contra el cielo azul brillante. Imaginé la escena adentro, la ceremonia siguiendo los votos recitados, la voz de Clara temblando de emoción. En medio de esa alegría el celular de José empezaría a sonar. Se apartaría confundido al principio, luego, alarmado, mientras los pedazos de su imperio se desmoronaban. No necesitaba verlo. La imagen ya estaba clara en mi mente, su máscara calmada rompiéndose los murmullos, extendiéndose entre los invitados, el delicado equilibrio de orgullo y engaño, cayendo bajo el peso de una declaración firmada. El viento cambió, trayendo un eco leve de aplausos del patio. Arranqué el motor, el sonido bajo y firme, y avancé el coche. No miré atrás al palacio. La verdad ya estaba dentro, desplegándose callada, en el lugar donde él creía estar intocable. Cuando tomé la carretera principal, las primeras gotas de lluvia empezaron a caer lentas, deliberadas limpiadoras. Se sintió menos como final que como la respiración medida antes de uno. Dentro del salón el aire había cambiado mucho antes de que nadie entendiera por qué. El violinista titubeó a mitad de la pieza, el arco enganchándose solo un latido antes de seguir. Al principio pareció nada, un error pequeño, en un día demasiado pulido para notar fallas. Pero entonces el celular de José empezó a sonar. Una vez, luego otra. Luego una tercera, más fuerte, persistente, cortando el murmullo como una campana que no se callaba. Se apartó de la mesa, la sonrisa aún fija mientras contestaba. Su voz bajó, tono filoso de confusión. La gente cerca intentó no escuchar, pero la curiosidad tiene su propia gravedad. Cuando colgó, su expresión había cambiado. El color de su cara se fue. Los invitados lo sintieron. Las risas se afinaron. Las conversaciones pararon a media frase. Clara, de pie junto al pastel de bodas, miró hacia él. ¿Papá llamó voz insegura? José forzó una sonrisa y levantó su copa. Solo un asuntito de negocios, dijo, pero el temblor en su mano lo traicionó. Otro celular sonó esta vez, su socio, un hombre de traje gris con butoniere rojo. La cara del hombre se drenó al leer la pantalla. Luego un susurro urgente y bajo. Revisión federal. Cuentas congeladas. En minutos el salón empezó a zumbar con pánico disfrazado de cortesía. Alguien murmuró sobre transferencias canceladas. Otro susurró las palabras firmas falsificadas. Los invitados intercambiaron miradas sobre sus copas de champán, a medio terminar. El fotógrafo bajó la cámara. El aire se espesó pesado con olor a rosas y tensión. El celular de José sonó otra vez. Se volvió de espaldas a la multitud presionando una mano en la sien. «Eso es imposible», murmuró. «Los papeles se sellaron hace años. ¿Quién los reabrió?» Pero mientras hablaba lo sabía. Sentía la verdad presionando los bordes de su compostura, la clase de verdad que no se anuncia. Solo espera a que dejes de fingir. Clara se acercó despacio, su ramo temblando leve en la mano.
«Papá, ¿qué pasa?». La miró entonces de verdad como viéndola por primera vez. El ruido a su alrededor se difuminó, los murmullos, el roce de vestidos, el raspado leve de sillas. Por un momento no tuvo palabras. Luego, demasiado bajo para que otros oyeran, dijo: «Tu madre». Su boca se abrió pero no salió sonido. Al fondo del salón alguien apagó la música. El silencio que siguió fue completo. Afuera yo ya manejaba lejos. La lluvia había vuelto suave al principio, repiqueteando contra el parabrisas como el ritmo de una confesión callada. Por el retrovisor capté un último vistazo del palacio, su fachada blanca, brillando bajo el cielo gris, los contornos leves, de gente moviéndose adentro como sombras en una bola de nieve, apenas empezando a romperse. Las calles estaban casi vacías. Manejé lento cada giro del volante medido. Mis manos estaban firmes. La ciudad pasaba en pedazos callados, el parque, las esquinas de ladrillo, el río brillando leve a lo lejos. No sentía triunfo. Lo que sentía era más pequeño, más raro, algo más cerca de la liberación. Años había vivido dentro de su historia, la ficción cuidadosa que construyó alrededor de dinero y encanto. Ahora ese mundo se desmoronaba, y con él, la versión de mí que había escrito. La lluvia se hizo más fuerte, borrando la vista adelante. La dejé caer el ritmo, llenando el coche. En su sonido, oí algo que pudo haber sido pena una vez, y algo más debajo, paz frágil, y empezando a formarse. Cuando llegué al puente, el palacio había desaparecido de la vista. El río brillaba debajo de mí, oscuro e limpio, e infinito. Seguí manejando un movimiento firme a través de la tormenta, sabiendo que para la noche todo lo que él había construido se habría ido. Pasó una semana antes de que llegara el sobre. Era sencillo, sin marcas, la clase de carta que no trae ceremonia, solo peso. Lo encontré en el pequeño montón de correo en el patio, metido entre una factura de luz y un boletín del vecindario. La letra me detuvo antes de abrirlo. De José. Todavía elegante, todavía cuidadosa, como si el control se pudiera mantener con el trazo correcto de la pluma. Adentro solo había una hoja. Sin saludo. Sin firma. Solo una línea escrita en tinta azul oscura. Lo destruiste todo. Por un largo rato solo lo miré. Las letras se inclinaban leve a la derecha como siempre cuando estaba enojado, pero intentaba parecer calmado. El papel olía apenas a colonia y distancia. Lo leí otra vez y otra hasta que las palabras perdieron filo y se volvieron nada más que tinta en una página. Llevé la nota hasta la cocina y la puse junto a la foto de mi papá, que había estado ahí desde el día que me mudé. En ella estaba de pie en la propiedad familiar, mangas arremangadas, una sonrisa leve, tirando de la comisura de su boca. Parecía un hombre que construía con paciencia, que creía que la verdad siempre encontraría su camino a la luz. Doblé la carta con cuidado una vez, luego otra, y la deslicé bajo el borde del marco de la foto. «No, José», dije suave. «No destruí nada. Solo prendí las luces». El sol de la tarde se derramaba por el mostrador, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Por un momento vi las partículas doradas flotar y girar. Había algo casi tierno en la quietud, como si la casa misma hubiera estado conteniendo el aliento años y pudiera al fin exhalar. Más tarde esa tarde caminé por el jardín detrás de la casa. El árbol de magnolia dejaba caer sus últimas flores de la temporada. Pétalos blancos se pegaban al suelo mojado, como restos de una celebración ya terminada. Me agaché a recoger uno sosteniéndolo entre los dedos. El aire olía apenas a tierra y lluvia, y en ese olor encontré algo que no sentía desde hacía años. Paz sin condiciones. El mundo afuera había empezado a cambiar, en formas calladas. Los periódicos se llenaban de reportes, procedimientos legales, investigaciones de activos socios retirándose. No seguía cada detalle. No necesitaba. La verdad hacía lo que siempre hace, avanzar sola, indiferente a quien intentara detenerla. Esa noche me senté a la mesa de la cocina con una taza de té, la carta,
aún bajo el marco, la foto vigilándola como testigo. Pensé en mi hija en el silencio entre nosotras en todos los años intentando amar, dentro de los límites que otros dibujaron para mí. Por primera vez, ya no me sentía pequeña dentro de ese silencio. Afuera el viento cambió trayendo el eco leve de campanas de iglesia desde el parque. Escuché hasta que el sonido se desvaneció. Luego apagué la luz. El cuarto cayó en oscuridad suave y familiar, pero no la misma de antes. Esta vez me pertenecía. Era casi el crepúsculo cuando oí el golpe en la puerta. El cielo afuera aún estaba pálido, desvaneciéndose de oro a gris, y las cigarras acababan de empezar su coro vespertino. No esperaba a nadie. El día había pasado callándote un paseo por el jardín, el ritmo de una paz ordinaria que había aprendido a mantener. Cuando abrí la puerta, Clara estaba ahí, el cabello recogido a la carrera, ojos rojos, pero secos. Por un momento ninguna ella habló. El silencio entre nosotras era espeso, pesado, con todas las palabras que no dijimos en años. Mamá dijo al fin, voz pequeña temblando en los bordes. Mintió. Me hice a un lado. Entró lenta e insegura, como temiendo que la casa misma la rechazara. El olor leve a lluvia se pegaban a su ropa. La llevé a la cocina, a la misma mesa donde me había sentado sola tantas noches. «Te pregunté». Asintió. Sus manos jugueteaban en la mesa mientras yo seguía los movimientos conocidos, agua tetera, el silbido suave rompiendo el silencio. Cuando puse la taza frente a ella, no bebió al principio. Solo miró el vapor subiendo como intentando leer algo en él. Mintió en todo, dijo otra vez. La casa, el negocio, hasta de ti. Encontré los papeles, las cartas. Todo era falso. No lo creí hasta... Su voz se quebró. Se detuvo apretando los labios. Me hizo creer que nos abandonaste. Me senté frente a ella. El calor del té subía entre nosotras, la luz atrapándose en sus ojos, como cuando era niña sentada en esa misma silla. No hubo disculpas ni explicaciones. Solo quietud, la clase que lleva duelo y liberación a la vez. Cuando al fin levantó la vista, las palabras que no dijo llenaron el cuarto igual. Tomé su mano. No se apartó. Nos quedamos así, la casa callada salvo por el tic-tac suave del reloj sobre el fregadero. Afuera las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscureciéndose. No se pidió perdón, ni se necesitaba. Lo que se asentó entre nosotras era más simple, más viejo, más verdadero que cualquier palabra entendimiento. Por primera vez en años nos sentamos como madre e hija, otra vez no para reescribir el pasado, sino para compartir el silencio de lo que lo sobrevivió. El invierno se asentó suave sobre Guadalajara, ese año de los que llegan con neblina más que nieve, callando las calles y tiñendo el aire con olor a pino y lluvia. Era Nochebuena cuando encontré el foco viejo todavía en su caja, junto a la puerta, uno que compré meses atrás, y nunca cambié. La luz del porche se había apagado en octubre, y no me había molestado la oscuridad entonces. Pero esta noche se sentía distinta. Salí el frío rozando mis mejillas. El vecindario estaba quieto. Solo el sonido lejano de campanas de iglesia llegaba desde el parque. De algún punto cercano venía la risa leve de una familia reunida, recordatorio de cómo el mundo sigue girando incluso después de que tanto se haya roto. El foco del porche estaba oxidado en los bordes, pero la mano cuidadosa de mi papá seguía hacia ahí. Él lo había cableado hace décadas, insistiendo en que toda casa necesita una luz que dé la bienvenida, no solo que alumbre. Sonreí al recuerdo mientras desenroscaba el foco viejo y ponía el nuevo. Cuando se encendió el brillo, era suave dorado, derramándose por los escalones y el jardín como una promesa callada. Detrás de mí la tetera silbaba leve por la ventana abierta de la cocina. Clara llegaría pronto. Habíamos empezado a vernos cada semana sin grandes reconciliaciones, solo reparación firme y callada. A veces se quedaba a cenar, a veces solo lo suficiente para dejar flores o un libro. No hablábamos mucho de José,
ni de lo que vino después. El silencio que compartíamos ahora era más suave, ya no pesado. Me senté un momento en la barandilla del porche viendo la luz afirmarse contra el crepúsculo. El árbol de magnolia se mecía con el viento, sus hojas atrapando pedacitos del brillo. La noche era fresca, pero el aire se sentía indulgente. Esta luz no es para esperar. Susurré. Es para la paz. Adentro oía el zumbido suave de la radio, un villancico viejo, algo lento y conocido. Dejé la luz del porche media encendida, mientras volví a entrar cerrando la puerta detrás de mí. Por primera vez en mucho tiempo la casa no se sentía como un lugar de recuerdos. Se sentía como algo nuevo, un comienzo callado, moldeado no por lo que perdí, sino por lo que elegí conservar.